La clase pasada hemos trabajado cuerpos o cargas que venían en una misma línea recta. Aquí vamos a cambiar, vamos a analizar cuando me forman otro tipo de figura. Para el problema que traemos acá, pues, hace referencia a ¿qué? A tres cargas que están ubicadas formándome un triángulo equilátero. ¿Qué es un triángulo equilátero? Aquel que tiene ¿qué? Todos sus lados iguales y sus ángulos iguales. Esos ángulos son de agudos. Y si todo triángulo sus ángulos internos son suplementarios, o sea, miden 180 grados, entonces ¿cuánto mide un ángulo de ese triángulo? 60 grados, ¿cierto? Porque la suma de los tres me tiene que dar 180. ¿Listo? Bueno, entonces vamos a analizar, como estábamos trabajando la vez pasada, la fuerza electrostática, teniendo en cuenta primero la carga. Bueno, el problema me dice que la llamo en Q1. Vamos a analizarla primero entre Q1 y Q2. ¿Listo? Sabemos que la constante dieléctrica es 9 por 10 a la 9 newton metro cuadrado sobre coulomb al cuadrado, ¿cierto? Y esto me toca pasarlo a metros, o sea 0,75 metros. Vendría a ser la distancia que hay en cada uno de los lados del triángulo, de ese triángulo equilátero, ¿cierto? ¿Hasta ahí vamos bien? Ok. Entonces, si yo analizo qué tipo de fuerzas hay, vamos a esto de acá porque no me va a quedar espacio. Si yo analizo qué fuerzas existen entre estas dos cargas, ¿de atracción o repulsión? Repulsión. ¿Repulsión por ser qué? Por ser de la misma carga, ¿cierto? Entonces, esta iría en este sentido, mientras esta otra iría en esa misma línea, con la misma inclinación, en este sentido. ¿Hasta ahí? ¿Vamos bien? Entonces, esta sería mi fuerza 2-1. ¿Esta sería mi fuerza qué? 1-2. Vamos a hallar la fuerza electrostática entre las dos. O sea, que sería fuerza 1-2 es igual K por Q1 por Q2 sobre R cuadrado. ¿Cierto? Fuerza 1-2. Esto ustedes ya lo saben hacer, ¿cierto? Q1. ¿Cuántos queda de Q1? 2.1 por Yo soy la menos 7 coulombs. Q2. 3.4 por 10 a la menos 7 coulombs. ¿Cuánto me da R? La distancia de R es la misma para todos, o sea que es 0,75 metros al cuadrado. Entonces la fuerza 1-2 es igual. ¿Cuánto me da la multiplicación de arriba? 9 por 2.1 eso me da 18.9 y por 3.4 18.9 por 3.4 eso me da en newton. ¿9 qué? 9 por 2.1 y eso por 3.4. 3.4. 9 por 2.1. 64.26. 64.26. Miremos a ver si es correcto ese resultado. Sí, 64. ¿Sí? Sí. Por 10 a la 7 más 7, 14. 9 menos 14, menos 5. Newton metro cuadrado. Y 0,75 al cuadrado, ¿cuánto me da? 0,56. 0,56 25. metros cuadrados. Ok. Acá, Coulomb
con Coulomb se simplifica y me queda Newton metro cuadrado con metro cuadrado, se simplifica y me queda ahí newtons. Fuerza 1, 2, ¿a qué equivale? 114,34 por 10 a la menos 5 newtons. Por ahora dejémoslo hasta ahí, para ver si al final, para manejar las mismas unidades al final. Vamos a dejarlo hasta ahí. ¿Sería mi fuerza? 1, 2. ¿Hasta ahí vamos bien? Sí. Lo mismo de la vez pasada, ¿no? Ok, ahora, entre Q2 y Q3, ¿qué tipo de fuerzas hay? Atracción. Atracción, ¿cierto? Entonces, esta viene hacia aquí, fuerza 1, 3, y esta vendría en este sentido. Fuerza 3, 1. ¿Sí? Como yo tengo dos vectores aquí, una propiedad de los vectores es que si yo creo aquí un sistema de coordenadas cartesianas, los puedo sumar, ¿sí o no? Y al sumarlos, una forma de sumarlo es trasladar un vector a la cabeza del otro vector. Yo voy a trasladar este vector acá. Y mi resultante va a ser un tercer vector que viene de acá hasta acá. Ese va a ser mi vector resultante. O sea, la fuerza resultante. ¿En el punto qué? En el punto 1. Si ustedes se dan cuenta, ahí se me formó otro tipo de triángulo que es un triángulo equilátero, ¿cierto? Porque viene teniendo esta misma inclinación acá que acá. O sea que los ángulos internos de cada uno de estos también van a ser de 60 grados. Vamos a trabajar con ese ángulo de 60 grados para hallar que este vector, fuerza resultante. ¿Ok? Pero entonces, antes de hallar ese fuerza resultante, vamos a hallar la fuerza 1, 3. Y la fuerza 1, 3 está dada por qué? Por K, Q1, Q3 sobre R al cuadrado. R es ¿qué? La misma distancia, entonces sigue siendo 0,75, ¿no? Fuerza 1, 3 es igual. Q1. 2,1. 2.1 por 10 a la menos 7 Coulomb. Q2, Q3 menos 4,3 por 10 a la menos 7 Coulomb. Y R es 0,75 metros elevado al cuadrado. Entonces esa fuerza 1,3 va a ser igual a ¿qué? 81.27. 9 por 2 y me da menos 80 y ¿qué? 81,27 por 10 a la menos 5 newton metro cuadrado sobre 0,562 metros cuadrados. ¿Hasta ahí vamos bien? ¿Cuánto me da esa división? Menos 144,60. Menos 144,60 608. por 10 a la menos 5 newtons, ¿cierto? Ya sabemos que acá Coulomb simplifica y metros cuadrados con metros cuadrados se simplifica y me queda en newtons. ¿Listo? Si se dan cuenta, no lo quise pasar a notación científica, ¿para qué? Para manejar la misma unidad, para poderlo sumar. ¿Listo? Pero como el triángulo que aquí se me formó, para calcular la fuerza resultante de acá, me toca ¿qué? Recordar lo que trabajaron ustedes en trigonometría.
Entonces, este tipo de ejercicios, para este tipo de problemas, me toca resolverlo aplicando el teorema del coseno. ¿Listo? El teorema del coseno. Entonces, ¿qué viene siendo esto? Ustedes ven que es un triángulo. Y ya tengo este vector, la fuerza 1, 2, y tengo la fuerza 1, 3. ¿Qué me toca hallar? La fuerza resultante. ¿Y esa fuerza resultante a qué equivale? Esa fuerza resultante, recordemos, sería fuerza 1, 2, como si fuera cateto, ¿cierto? Al cuadrado más fuerza 1, 3, al cuadrado, menos el doble producto de la fuerza 1, 2 por la fuerza 1, 3 por el coseno del ángulo que se me forma. En este caso el coseno de 60. ¿Hasta ahí vamos bien? Sí. Pues la fuerza resultante al cuadrado es igual. Este es el mismo teorema del coseno, ¿sí no? O sea, el cuadrado igual al cuadrado más b al cuadrado menos 2 veces a por b por el coseno de c, coseno del ángulo que se me forma. Entonces, fuerza 1, 2, ¿a qué equivale? 114,34 por 10 a la menos 5 newtons al cuadrado por más fuerza 1, 3 Menos 144,60. menos 144,60 por 10 a la menos 5 newtons elevado al cuadrado menos el doble producto de la fuerza 1. ¿Cuánto es? 114,34 por 10 a la menos 5 y por menos 144,60 por 10 a la menos 5 por el coseno de 60. ¿Sí o no? Arreglemos acá, coseno de 60. Y de una vez aquí cuadremos que el coseno de 60 es 0.5. ¿Listo? Para hacer una sola operación. Entonces, fuerza resultante al cuadrado es igual. Esto al cuadrado, ¿cuánto me da? 114,34 al cuadrado. 13.073. 13.073 por 10 a la menos 10. 0,63 por 10 a la menos 10, porque también elevo menos 5 al cuadrado, menos 10. Newton cuadrado, porque Newton al cuadrado, Newton cuadrado. Más cualquier número negativo elevado al cuadrado me da positivo. Entonces, esto al cuadrado, ¿cuánto me da? 20.909. 20.909,16 por 10 a la menos 10 Newton cuadrado. Menos, pero menos por menos me va a dar más, o sea que sumo acá. Este número multiplicado por este y por este, ¿cuánto me da? Solo los números. 2 por 114,34 y su resultado por 144,60. $33.067 y por 0.5 16.533. 16.533. Voy a explicarte. Menos por menos más. Es más, ya. 2 por 0.5 me da 1. Entonces era multiplicar 114,34 por 144,60, que creo que ahí dice 1533. ¿Cierto? Coma 564. 56, digámoslo. Tienen la misma base, se suman los exponentes. 10 a la menos 10. Y esto es Newton y esto es Newton. Newton por Newton, Newton al cuadrado. ¿Listo? Ahora, como eso es una sola suma y todos son términos semejantes, entonces podemos hacer la suma. ¿Cuánto me da?
13.073 más 20.909. 50.516,15. 35 por 10 a la menos 10 newton cuadrado. Ahí no se suman. Ahí no se suman. No, porque es que son términos semejantes, como si esto fueran manzanas más manzanas. ¿Me va a quedar? Más manzanas. Ok, ¿me entendieron? O sea, simplemente son términos semejantes, se mantiene. Ahí no podemos sumar. Eso solo se aplica cuando se está multiplicando. Ahora, a eso lo que le puedo hacer es sacarle la raíz cuadrada. Este que está arriba al cuadrado, saquemos la raíz cuadrada acá. Y me queda que la fuerza resultante es igual 224.75. Ahora sí, la raíz cuadrada de menos 10 es 5. Menos 5 y la raíz cuadrada de newton al cuadrado es newton. Y ese número sí lo puedo llevar a notación científica. O sea que eso es 2,2475 por 10 a la menos 1, 2. 3. Corro la coma a 2 lugares y ustedes por 10 a la menos 3. Yo nunca aprendí eso. Y así se resuelve este tipo de problemas. Muy largo. Muchas gracias. Se resuelven aquellos problemas que sean de triángulos que no sean equiláteros. O sea que los triángulos que no sean equiláteros también se resuelven de esta misma manera. ¿Ok? Me dice acá, tengo 4 cargas que están colocadas en los ejes de un cuadrado, tal y como aparecen aquí en la figura. Dice, encuentre la fuerza resultante en la carga Q3. Sí, Q1 es 3.2 por 10 a la 4 coulombs. Q2 es menos 1.7 por 10 a la 4 coulombs. Y Q3 es igual a 4.1 por 10 a la 4 coulombs. Q4 es menos 3,4 por 10 a la 4 coulombs. Y R, o sea, la distancia es de 0,82 metros. Entonces tenemos Q1, Q2, Q3 y Q4. El problema me dice que la analice en Q3. Aquí el análisis solo es en Q3. ¿Qué hago yo? Empiezo entre Q1 y Q3. Como Q1 y Q3 son cargas positivas, entonces son de del mismo signo, entonces existe ¿qué? Repulsión entre Q1 y Q3. Va a ser la fuerza 1, 3 y la fuerza 3, 1. ¿Hasta ahí? ¿Está entendido? Ok. Resulta que la distancia entre estas dos, la desconozco, entonces tengo que hallarla. Voy a llamarla como si fuera X. Pero yo sé que la distancia, como esto es un cuadrado, la distancia de cada uno de los lados del cuadrado es 0,82 metros. Entonces hallamos X. Si observamos acá, la X hace las veces de la hipotenusa en un triángulo rectángulo. Entonces aplicamos el teorema de Pitágoras. Entonces tenemos que X al cuadrado es igual a R al cuadrado más R al cuadrado. ¿Sí o no? En este caso sería X al cuadrado igual a 2R al cuadrado. Como R es 0,82, al elevarlo al cuadrado me da 0,6724 metros cuadrados. Multiplicado por 2 me da 1,344 metros cuadrados. Y al sacarle la raíz cuadrada, me queda que la distancia que hay entre la carga 1 y la carga 3 es de 1,159 metros. ¿Hasta ahí vamos bien? Ok, ya tengo la distancia, entonces puedo hallar la fuerza 3,1. La fuerza 3 con respecto a la carga 1. Entonces es K Q3 por Q1 sobre R al cuadrado. Q3, K es 9 por 10 a la 9 newton metro cuadrado sobre coulomb al cuadrado. Q3, el problema me dice que es 4.1 por 10 a la 4 coulombs por Q1. Q1 es 3.2 por 10 a la 4. Todo eso sobre la distancia que acabamos de calcular, o sea, 1,159 metros al cuadrado. ¿Listo? Cuando yo multiplico acá 9 por 4.1 por 3.2, todo eso me da 118,08. Y ya sabemos que tenemos la misma, sumamos los exponentes por 10 a la 17 newton metro cuadrado, los coulombs se simplifican y este número elevado al cuadrado me queda esta expresión. ¿Ok? Ahora, al hacer la división me encuentro que la fuerza 3,1 es 87,909 por 10 a la 17 newtons. Encontré la primera fuerza. ¿Hasta ahí vamos bien? Sí. Es lo mismo que estábamos trabajando, ¿cierto? Ahora, analizamos la fuerza 3 con respecto a la carga 2.
Como esta es positiva y esta es negativa, entonces existe atracción. De la fuerza 3,2 con respecto a la fuerza 2,3 existe atracción. Y la calculamos. Fuerza 3,2 es igual a K por Q3 sobre Q por Q2 sobre R al cuadrado. Ya dijimos, K vale 9 por 10 a la 9, Newton metro cuadrado sobre coulomb al cuadrado. La carga Q3 es 4.1 y la carga Q2 es menos 1.7 por 10 a la 4 coulombs. Al multiplicar esa expresión de arriba me queda menos 32.73 y al tener en cuenta las bases por 10 a la 17 Newton metro cuadrado. Simplificamos los coulombs, me encuentro con esta expresión. Este número al cuadrado me da 0,6724 metros cuadrados. Al hacer la división me queda que la fuerza 3,2 es equivalente a menos 93.29 por 10 a la 17 newtons. Negativo porque existe atracción entre las dos cargas. ¿Listo? De la misma forma, analizamos la fuerza 3 con respecto a la fuerza, con respecto a la carga 4. La carga 3 con respecto a la carga 4 para analizar la fuerza 3,4 y la fuerza 4,3. ¿Qué es equivalente a qué? K por Q3 por Q4 sobre R al cuadrado. Si reemplazamos, tenemos que la carga Q3 4.1 y la carga Q4 menos 3,4. Ya sabemos el valor de K. Al multiplicar toda la expresión me encuentro que eso es menos 125,46 por 10 a la 17 newton metro cuadrado. Esto elevado al cuadrado es 0,7724. Al simplificar me quedan las unidades en newtons y al hacer la división el resultado que encuentro es que la fuerza 3,4 es igual a menos 186,58 por 10 a la 17 newtons. Entonces ya encontré las tres fuerzas que vienen haciéndome fuerza estática en esta carga, ¿cierto? Ahora, si yo las dibujo por separado, me encuentro que está la fuerza 3,1, está la fuerza 3,2 y está la fuerza 3,4. Son tres vectores en un sistema de coordenadas cartesianas. Para sumar tres vectores en un sistema de coordenadas cartesianas, me toca hacerlo por componentes rectangulares, ¿se acuerdan? Entonces hallo las componentes rectangulares, pero para hallar este ángulo, como este es un cuadrado, entonces yo hallo, por ejemplo, si yo proyectara acá, si hiciera esta prolongación, me encontraría que estos dos ángulos son iguales. Al ser iguales, estos dos ángulos son iguales, esto es de 45 grados, ¿por qué? Porque yo podría hallar este ángulo y este ángulo sería cateto opuesto sobre cateto adyacente, o sea, R sobre R. Aplicando la función tangente, me encuentro que R sobre R es 1. Y al hacer el inverso, o el arco tangente de 1, eso me da que es de 45 grados. El ángulo va a ser de 45 grados. Entonces, hay unas componentes rectangulares para el vector fuerza 3,1, tanto en X como en Y, sabiendo que el ángulo es de 45 grados. ¿A qué equivale? Pues, como decíamos anteriormente, si el vector se llamaba A, entonces la componente en X es A sub X es igual a A por el coseno del ángulo que me forma. En este caso, fuerza 3,1 en X, ¿a qué es igual? A la fuerza 3,1 por el coseno del ángulo que se me forma, que es de 45 grados. Entonces, fuerza 3,1 ya la calculé, me dio que era 87,909, lo que tengo acá, multiplicado por el coseno de 45 grados, me da que la fuerza 3,1 en X es igual a 63,03 por 10 a la 17 newtons. De la misma manera, hago la fuerza 3,1 en Y, pero ahí el ángulo que interviene es la función seno. Entonces fuerza 3,1 por el seno de 45 grados, que es equivalente al coseno de 45 grados, entonces me encuentro que es el mismo valor en Y para la fuerza 3,1. ¿Ok? De la misma manera, hay las componentes rectangulares de ¿quién? De la fuerza 3,2 en X, que vendría a ser fuerza 3,2 por el coseno del ángulo que me forma. En este caso, el ángulo que se me forma es de 90 grados, o sea, por el coseno de 90 grados. Como el coseno de 90 grados es 0, todo número por 0 me da 0, perfecto. De la misma manera, en el Y, fuerza 3,2 en el eje Y es igual a fuerza 3,2 por el seno de 90 grados. Como el seno de 90 grados es 1, entonces me queda que esta expresión tiene el mismo valor. ¿Listo? Menos por más, menos, sigue siendo negativa. ¿Listo? Ahora, de la misma forma, hallamos las componentes rectangulares de la fuerza 3,4, tanto en X como en Y. La fuerza 3,4 me dio que era menos 186,58 por 10 a la 17 newtons.
Entonces, esa fuerza 3, 4, la multiplico por el coseno del ángulo que se me forma allá. Si usted observa, el coseno de aquí a acá serían 180 grados, que es el que va hacia allá. ¿Sí o no? Entonces, coseno de 180 grados es menos 1. Y menos por menos me da más. Entonces me encuentro que esta es la expresión, la fuerza resultante en X para la carga 3, 4. Y en Y sería fuerza 3, 4 por el seno de 180 grados, que es 0. Entonces, 0 por cualquier número, 0. Entonces ya hallé las componentes tanto en X como en Y de cada una de las fuerzas que intervienen en este sistema, ¿no? Entonces, ¿ahora qué hago? Pues sumo las fuerzas resultantes en X. O sea, la suma de las X. ¿Se acuerdan ustedes cuando? Sí, sí. Fuerza 3, 1 en X, más fuerza 3, 2 en X, más fuerza 3, 4 en X. Al sumar todas me encuentro que la fuerza resultante en X es 29,61 por 10 a la 17 newtons. 249,61 por 10 a la 17 newtons. De la misma manera, sumo las fuerzas resultantes en Y. La fuerza resultante 1Y, fuerza resultante 2Y, fuerza resultante 4Y. Al sumarlas, la fuerza resultante 3, 2 es negativa, entonces más por menos, como esta es mayor, me va a quedar resultado negativo, entonces su respuesta es menos 30,26 por 10 a la 17 newtons. Ya tengo las dos resultantes, tanto en X como en Y, de las fuerzas que intervienen en la carga 3. Y aplico el Pitágoras, como cuando sumábamos fuerzas, ¿se acuerdan? Entonces, fuerza resultante en X al cuadrado más fuerza resultante Y al cuadrado, cada una la elevo al cuadrado, sumo, saco la raíz cuadrada y el resultado final lo llevo a notación científica. Y de esa forma es que trabajamos este tipo de ejercicios. Muchas gracias.